Quiero agradecer a los miembros del comité, a mis amigos y miembros del comité, Jacob Tagad. Usted ha hecho un trabajo muy grande y muy importante para la seguridad de Israel. Estamos en un momento de cambio fundamental en la situación en el Medio Oriente, la cual conocemos durante años. Irán es la mayor amenaza para nosotros, tanto directamente como a través de sus representantes. Por supuesto, nos aseguraremos de darle a este eje un golpe muy fuerte, pero sabemos que todavía sus fuerzas adicionales ingresan al área. Por eso siempre debemos estar preparados para ello. Creo que el trabajo que habéis hecho nos prepara para ser más fuertes, desde un círculo cercano y un círculo lejano, y también los tipos de armamento, la cuestión de la independencia y la libertad de Israel. Nuestra organización interna, la elección del lugar, plantean muchas otras cuestiones que estamos seguros las estudiaremos y también las llevaremos a decisiones. Y quiero agradecerles nuevamente a ustedes y al secretario del comité, todos los que participaron en esto. Realmente gracias. La presión de Hamás para la liberación de los retenidos de Gaza se intensifica a medida que se acerca la investidura de Trump. Jerusalén, Israel. Después de todo lo que se ha hablado sobre las negociaciones de los retenidos durante el año pasado, parece que realmente se puede llegar a un acuerdo antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión. Trump está repitiendo para enfatizar lo que dijo que sucederá si Hamás no libera a todos los rehenes. Si no han regresado para cuando yo asuma el cargo, se desatará el caos en Oriente Medio y no será bueno para Hamás. Y francamente, no será bueno para nadie. Se desatará el infierno, dijo el presidente electo en un podcast el martes con el conservador Hugh Hewitt. Steve Witkoff, enviado a Oriente Medio en la próxima administración, comentó sobre Trump. Lo que dijo, lo espera. Las líneas rojas que ha puesto ahí, eso es lo que impulsa esta negociación. Trump expresó su enojo por cómo Hamás ha tratado a los rehenes. A esa hermosa muchachita la tiraron en el auto. La agarraron de la cola de caballo y la tiraron en el auto como si fuera un saco de papas. ¿Qué le pasó? Ha fallecido, como una hermosa muchachita de 19 o 20 años. Nunca debieron habérselas llevado. Nunca debió haber ocurrido el golpe de octubre 7. Witkoff participa indirectamente en las conversaciones sobre los rehenes en Doha, Qatar. Creo que hemos logrado un gran progreso y tengo la esperanza de que para la toma de posesión tengamos algunas cosas buenas que anunciar, afirmó Witkoff. El presidente israelí Isaac Herzog se reunió con un grupo de trabajo internacional que incluye a Estados Unidos. El grupo de trabajo se formó para buscar formas de liberar a los retenidos en Gaza mientras se intensifican las negociaciones en Doha. Israel participa en el grupo de trabajo y el único obstáculo parece ser las demandas irrazonables de Hamás. Hay una gran cicatriz en nuestra nación. Hay una gran cicatriz en la faz de la tierra. La cuestión de los rehenes. Queremos que regresen a casa lo antes posible. Es una tarea enorme, dijo Herzog. El director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Eden Bartal, declaró: Hamás es la única razón y el único obstáculo para la liberación de los rehenes, incluido infantes, nenes, hombres y mujeres. Los funcionarios cataríes admiten que las negociaciones son difíciles, por lo que no especularán sobre su éxito. Cuando se alcance un acuerdo, se llevará a cabo y lo anunciaremos en ese momento. Pero en este momento no creo que sea útil especular, dijo Majid Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar. En otro frente, Israel ha dejado en claro que eliminó la mayor parte de las defensas de Irán hace 3 meses,
dejando el camino abierto para que la nación judía golpee con seguridad las instalaciones nucleares del régimen islámico. Sin embargo, Irán ha publicado un video de ejercicios aéreos militares que, según dice, es una prueba de que Teherán todavía tiene defensas aéreas. El video muestra bombardeos simulados que apuntan al sitio nuclear de Irán y son bombardeados desde el cielo. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, general Hossein Salami, explicó que llevaron a cabo el ejercicio para probar las capacidades de nuestra defensa aérea en una situación cercana a la realidad. Irán afirmó que es capaz de eliminar a todos los atacantes entrantes en 15 segundos. Por otra parte, los conservadores están aplaudiendo con cautela lo que ven como una victoria para la libertad de expresión, ahora que Meta ha anunciado que abandonará su programa de verificación de datos en plataformas como Facebook e Instagram. El gigante tecnológico planea cambiar a un sistema de moderación basado en la comunidad, lo que desató un debate sobre si esta medida protege la expresión o alimenta la desinformación. El cambio se produce después de la reacción negativa por la moderación de contenido de Meta, que los críticos llamaron censura, que comenzó durante las elecciones presidenciales de 2016 y continuó durante la pandemia de 2019. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, admite que los verificadores de datos mostraron sesgo político y socavaron la confianza en la plataforma, especialmente en los Estados Unidos. La conclusión es que después de años de tener nuestro trabajo de moderación de contenido centrado principalmente en eliminar contenido, es hora de enfocarnos en reducir los riesgos, simplificar nuestros sistemas y volver a nuestras raíces sobre dar voz a la gente, dijo Zuckerberg en una declaración en video el martes. En una confesión explosiva en agosto pasado, Zuckerberg dijo a los legisladores que la administración Biden lo presionó para censurar el contenido de COVID en Facebook e Instagram. Brent Bozell, presidente del Media Research Center, aplaude la medida y dice que Zuckerberg demostró coraje al reconocer errores pasados y planificar para mejorar las cosas. Fue inequívoco al reconocer que han estado en el negocio de la censura, como hemos estado diciendo durante años, y ellos lo han estado negando durante años, dijo Bozell. Dijo que iban a deshacerse de los verificadores de hechos de terceros y que ese era el problema. La suposición era que por terceros se refería a independiente. Bueno, no fue así. Todo salió de Silicon Valley. Todos eran izquierdistas y todos estaban dedicados a silenciar a los conservadores. Justin Giboney, de la campaña ADN, señala cómo sus grupos religiosos y otros también se han visto perjudicados por las políticas de censura. Durante los últimos 2 años, la campaña ADN no ha podido hacer ningún anuncio ni publicidad en ninguna de esas plataformas, que era una de nuestras principales formas de publicidad y promoción, dijo Giboney en una entrevista. No solo eso, sino que incluso nuestro número de seguidores y todo eso realmente se detuvo en el momento en que se aplicó esto, y cuando nos restringieron no hubo ninguna explicación. Zuckerberg también admite que los cambios son en parte resultado de los recientes eventos políticos, incluida la reelección de Donald Trump. Las recientes elecciones también se sienten como un punto de inflexión cultural hacia la priorización una vez más de la libertad de expresión. Por lo tanto, volveremos a nuestras raíces y nos centraremos en reducir los errores, simplificar nuestras políticas y restaurar la libertad de expresión en nuestras plataformas, dijo. Es un tema que Bozell dice que la nueva administración Trump debería ver como una gran victoria. Él les ha puesto específicamente sobre aviso: esto es solo el comienzo, voy a ir por ustedes. Hay una razón por la que todos ellos han estado presentando sus respetos en Mar-o-Largo.
Hay una razón por la que todos ellos están yendo a la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, todos defendiendo su imparcialidad. Francamente, hemos estado demostrando tanto al presidente electo como al presidente de la Cámara de Representantes que simplemente no era cierto, explicó Boesel. El director de Defensa Pública, Aaron Turr, de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual, también conocida como FIRE, dijo que estos cambios tienen un impacto en el discurso político. El modelo de aviso comunitario, por ejemplo, podría tener el efecto de reducir la polarización si la gente lo ve más como una forma legítima de contradiscurso. Es decir, respondemos al discurso con el que no estamos de acuerdo tratando de exponerlo y refutarlo en lugar de tener unas pocas personas con poder en la cima que decidan qué es correcto, qué es incorrecto, qué se puede decir. Tal vez eso tenga el potencial de aumentar de nuevo la confianza en la plataforma y la capacidad de la gente de expresarse y tener desacuerdos de buena fe, dijo Turr. Mientras tanto, Gibboney y otros alientan una actitud de esperar y ver cómo se implementarán las nuevas reglas en las plataformas de redes sociales. Amigos, gracias por estar en sintonía de Jazz Productions. Por favor, esté atento a más noticias. Nos vemos en un instante. Hasta pronto.